Buenas tardes, público en general. El día de hoy, mi compañera Dinora Martínez y Rosian López tenemos la oportunidad de presentar nuestro proyecto, el cual tiene como título La inmigración mexicana y los efectos en las familias, basado en 2 obras de Reina Grande. Esperamos que sea de su agrado. Para comenzar, mencionaré brevemente los puntos que conforman la agenda del proyecto. Empezaremos con el significado del estudio. Después pasaremos con las preguntas de investigación. Luego mencionaremos la metodología usada en el proyecto y continuaremos con la reseña literaria, la cual contiene 3 temas, que son la inmigración de mexicanos a los Estados Unidos, la separación de las familias a causa de la inmigración y el proceso de aculturación y asimilación. Asimismo, hablaremos de la biografía de Reina Grande y daremos un breve resumen de las obras La distancia entre nosotros y A través de 100 montañas. Además, analizaremos ambas obras y finalmente expondremos nuestras conclusiones. Para el significado de nuestro estudio, daremos a conocer la importancia de la inmigración México-Estados Unidos apoyándonos en 2 obras de Reina Grande. Expondremos cómo la inmigración de un familiar a los Estados Unidos afecta a los miembros de familia que permanecen en México y finalmente analizaremos el proceso de aculturación y asimilación que enfrentan los inmigrantes mexicanos al llegar a este país. Las preguntas de investigación para este proyecto son las siguientes. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan las familias mexicanas que emigran a los Estados Unidos en 2 de las obras de Reina Grande? ¿Cuál es el efecto que existe entre la inmigración de un miembro de familia a los Estados Unidos y sus familias que se quedan en México? Y finalmente, en las 2 obras de Reina Grande, ¿cómo es que la ausencia del padre afecta a la vida familiar? La metodología usada para este proyecto es el análisis y la discusión de 2 obras de Reina Grande, la memoria, la distancia entre nosotros y el relato ficticio a través de 100 montañas. La distancia entre nosotros es una memoria basada en la vida de Reina y A través de 100 montañas es una novela sobre la inmigración y los efectos que esta produce en los familiares que se quedan en su país de residencia. Ahora proseguiremos con la reseña literaria. Empezaré con el tema de la inmigración de mexicanos hacia los Estados Unidos. La Real Academia Española define la palabra inmigración como el desplazamiento de una o más personas a un país extranjero con el fin de radicar en él. Por ende, la inmigración es un tema recurrente en la sociedad mexicana y estadounidense, ya que la frontera que comparten ambos países es la entrada de miles de inmigrantes. Las primeras olas migratorias surgieron con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, en donde México cedió casi la mitad de su territorio a los Estados Unidos. En dicho acuerdo obligó a muchos mexicanos a emigrar o residir en las tierras ya pertenecientes a los Estados Unidos. No obstante, durante el siglo XX se produjo un mayor número de olas migratorias, las cuales se generaron a raíz de la Revolución Mexicana de 1910. Esta guerra civil obligó aproximadamente a 1 millón de mexicanos a emigrar a los Estados Unidos, por las malas condiciones en las que se encontraba su país. Sin embargo, Estados Unidos, al mirar el gran número de inmigrantes entrando a su territorio, creó lo que se le conoce como las patrullas fronterizas, la cual comenzó a realizar deportaciones masivas con el pretexto de que el país se encontraba en una crisis económica. De manera que la inmigración mexicana a los Estados Unidos se ha manifestado por muchos años debido a las condiciones precarias en las que viven en su país de origen. Cabe mencionar que la mayoría de los inmigrantes mexicanos provienen de áreas rurales marginadas y tienen como propósito llegar al otro lado en busca de una mejor vida. Para continuar, el programa Bracero era un programa que reclutaba a trabajadores mexicanos para que trabajaran de manera temporal en los Estados Unidos. Además, el gobierno impuso estrategias para disminuir el número de indocumentados entre los años 1954 a 1994, las cuales son las siguientes. La primera fue Operation Wetback en el año 1954, la cual deportó a más de 1 millón de inmigrantes. La siguiente fue The Road to Immigration Reform and Control Act, también conocida como IRCA, la cual fue firmada por el presidente Ronald Reagan en 1986. IRCA le otorgó amnistía a aproximadamente 2.9 millones de inmigrantes, pero también
se la otorgó a agricultores que estaban aquí por tiempo temporal. Por último, tenemos Operation Hold the Line y Operation Gatekeeper en El Paso, Texas y San Diego. La construcción de estas barreras físicas en El Paso y en San Diego fue debido a que estos lugares eran y siguen siendo sitios tradicionales de cruce para los inmigrantes. Cabe mencionar que en el establecimiento de estas estrategias, los inmigrantes se vieron obligados a tomar rutas más peligrosas. Por lo que se refiere a la separación de las familias, muchas familias que se encuentran en estado de pobreza en México toman la decisión de que un miembro de familia migre a los Estados Unidos con el propósito de sustentar a su familia en México. En la mayoría de los casos, el padre o ambos padres son quienes inmigran, dejando a sus hijos al cuidado de familiares cercanos, ya sean tíos, abuelos, primos, etc. Es ahí donde ocurre una separación física, ya que la familia puede mantenerse separada por varios años. No obstante, cuando hay una reunificación familiar entre los padres y sus hijos, se manifiesta una separación emocional, ya que el padre o los padres han estado mucho tiempo separados de ellos, lo cual rompe los lazos familiares y por ende puede llevar a una desintegración familiar. Por último, tenemos el proceso de aculturación y asimilación. Según el sociólogo Jim Piaget, la aculturación es un proceso de transmitir rasgos culturales de una cultura a otra. Con esto en mente, un individuo que pertenece a una comunidad minoritaria se ve afectado por la cultura mayoritaria y como resultado adapta aspectos de tal cultura. Ahora, en el proceso de asimilación, personas de una cultura aprenden a adaptarse al modo de la cultura mayoritaria y por consiguiente pierden rasgos de su propia cultura. Ahora hablaré acerca de la escritora Reina Grande. Ella nació el 7 de septiembre de 1975 en Iguala, Guerrero, México. Obtuvo una licenciatura en la Universidad de Santa Cruz y una maestría en Antioch, Los Ángeles, ambas en escritura creativa. Además, ha escrito 4 libros: A través de 100 montañas, Dancing with the Butterflies, La distancia entre nosotros y En búsqueda de un sueño. Este último se publicará en octubre del 2018. Ahora que hemos hablado de nuestros temas principales y un poco sobre la escritora Reina Grande, vamos a pasar al resumen de La distancia entre nosotros. La distancia entre nosotros es una memoria acerca de la vida de Reina Grande, la cual comienza a sus 2 años de edad hasta su entrada a la Universidad Santa Cruz. La historia comienza con el padre de Reina dejando a su familia atrás en Guerrero, México, y dirigiéndose a los Estados Unidos. 2 años después de que él se va de su pueblo, su esposa lo sigue, lo que causa que deje a sus 3 hijos atrás: Mago, de 8 años, Carlos, de 7 años, y Reina, de 2. En su memoria, Grande nos describe su jornada a los Estados Unidos, por lo que le vamos a referir como el otro lado. También nos describe su vida en California como inmigrante y nos demuestra la desintegración de su familia y el sentimiento de abandono por los niños que se quedan atrás. Cabe destacar que la distancia no es solo física, sino también emocional. Por otro lado, la novela A través de 100 montañas se enfoca en la historia de 2 mujeres, Lupe García y su hija Juana García, también conocida como Adelina Vázquez. Juana García, a los 12 años, experimenta la emigración de su padre, Miguel García, a los Estados Unidos, debido a la pobreza en que vive su familia en el estado de Guerrero, México. Sin embargo, a raíz de la inmigración del padre, Juana y su madre Lupe sufren carencias económicas, abusos y el desprecio de la comunidad, más un fuerte sentimiento de abandono. Empezaremos con el análisis de la distancia entre nosotros y luego pasaremos con la novela. Entonces, debido al estado de pobreza en que vive la familia Grande, en Iguala, el padre decide ir al otro lado en búsqueda de mejores oportunidades económicas. 2 años después, él le pide a su esposa Juana que se junte con él en los Estados Unidos. Y a causa de esto, Reina y sus hermanos se quedan con su abuela paterna, que los desprecia. En la siguiente cita, pueden ver el ejemplo de desprecio. Cuando el sartén nos llegó, no quedaba nada. Abuela Évila recogió cucharadas de aceite en el que frió la carne y lo mezcló con nuestros frijoles, para darle más sabor, dijo. En este ejemplo, podemos ver cómo la abuela los descuida, ya que no le importa el bienestar de sus nietos.
Por otro lado, la esperanza de que los padres vayan a regresar pronto desaparece al oír que la madre no regresará hasta después de un año. Al mismo tiempo, los hermanos anhelan estar junto a su padre, que no han visto desde que se fue al otro lado. A causa de esto, Reina y sus hermanos experimentan un sentimiento fuerte de abandono por parte de la comunidad en la que viven, ya que los hacen sentir como huérfanos. En el ejemplo siguiente podemos ver este sentimiento. La mujer del panadero nos miró y le dijo a su marido, míralas, pobrecitas huerfanitas. Lamentablemente, la intención de los padres no era abandonar a sus hijos, y debido a esto, los hermanos sentían más dolor que antes de que se fueran. En fin, ellos sienten el dolor fuerte y desean que sus padres regresen pronto del otro lado. Por lo tanto, Mago toma la posición de ser la madrecita por ser la hermana mayor y cuida de sus dos hermanos, especialmente de Reina, quien se ve más afectada por el abandono de su madre. Sin embargo, al regresar Juana Guerrero, ya no es la misma madre que emigró hace 2 años, ya que ella se había separado de Natalio, el padre de sus hijos. Además, Juana se mantiene alejada de sus hijos y no les presta la atención que antes solía hacerlo. Asimismo, en lugar de recuperar el tiempo perdido, ella busca amor en otros hombres y el ciclo de abandono sigue aumentando. Y este sentimiento de abandono que sienten los niños se muestra en la siguiente cita. Nuestra lealtad y nuestro amor no sería suficiente. Mami estaba distante con nosotros, indiferente de muchas maneras. Ella nos miraba, pero en realidad no nos veía. Ella estaba buscando algo que nosotros, sus hijos, no podíamos darle. De manera que Juana deja a sus hijos al cuidado de su madre, la abuela Chinta, en donde los hermanos encuentran el amor y el cariño que no recibían ni de la abuela paterna ni de su propia madre. La cita a continuación refleja cómo la abuela les brinda el cariño y la atención que les era negada. Abuelita Chinta nos esperaba con una taza de chocolate caliente. Aunque hecho con agua era delicioso, porque ella estaba ahí en casa, esperándonos y preguntándonos acerca de nuestro último día de clase. De modo que los niños experimentan un abandono emocional por parte de la madre, aunque ella se encuentra físicamente con ellos. La siguiente cita expresa cómo el abandono de la madre ha afectado a Reina. El recuerdo de mi madre me hacía temblar, me hacía apretar los dientes y mis ojos se llenaban de lágrimas. Después de que Mago tiene una disputa con su madre el día de Navidad, ella se desespera un poco y al día siguiente le decide escribir una carta a su padre para dejarle saber sobre la situación. Y ahora les leeré la carta para que puedan comprender. Igual a Guerrero, 26 de diciembre de 1984. Papá, no se enoje cuando le diga esto, pero ya no puedo soportar más. Creo que cuando regrese me va a encontrar muerta y enterrada, porque no puedo soportar más esta vida. Papá, ya no sé por qué ella no ama a mi mamá, ya que ella no hizo nada malo. Dice que trató de hacerle daño, pero yo no creo eso, papá. Papá, cada momento de mi vida pienso en usted. Mire mi soledad, venga. Lo extraño y lloro todavía. Tenga piedad de mí. Dígame cuándo va a volver. Querido, venga a mí. Que estoy sufriendo. Venga a mí, que estoy muriendo. En esta soledad, en esta soledad. Lo amo con toda mi alma, Magloria Grande Rodríguez. Como pueden ver, Mago desea tener el amor de su padre, igual que sus hermanos. Ya que su madre los ha abandonado, ellos sienten que su padre será su única esperanza. Después de que Mago le escribe la carta a su padre, él regresa meses después, en mayo de 1985, pero la intención de él no es quedarse. Así que él decide llevarse a sus 3 hijos ya que ha visto que la madre no los cuida. Y se cruzan la frontera a los Estados Unidos. No obstante, el viaje a los Estados Unidos no fue fácil. Las primeras 2 veces, la patrulla fronteriza los capturó. No fue hasta el tercer intento donde pudieron cruzar. Al llegar a su nuevo hogar en Los Ángeles, California, Mago adopta la cultura americana más que Reina y esconde su cultura mexicana para ser más aceptada por sus compañeros. Al otro lado de la pantalla tengo algunos ejemplos. Era conocida como Maggie por todas partes. En esta cita, Mago decide llamarse Maggie, ya que sus compañeros no pueden decir su nombre y ella quiere ser aceptada. En este caso, se ve afectada por la cultura americana. En la segunda cita, Reina dice,
No se juntaba con los estudiantes de ESL, se movía en mejores círculos, ahora que había conseguido un buen conocimiento del inglés. En este ejemplo podemos ver la vergüenza que Mago siente al ser asociada con los otros estudiantes. Al mismo tiempo, podemos ver la influencia que los demás tienen sobre ella. En el último ejemplo, Reina agrega: a diferencia de mí, ella no tenía acento cuando hablaba inglés. Ella estaba tratando de borrar a México por completo. Aquí vemos cómo Mago se asimila tanto que su acento desaparece. Sin duda, ella está tratando de ser más americana que mexicana, ya que ha sido víctima de discriminación por ser una mexicana. Por otro lado, Reina y sus hermanos generan un sentimiento de abandono, tanto físico como emocional por parte del padre, debido al problema de alcoholismo que tiene el padre y por el maltrato físico que sufre. No obstante, en 1990, la familia grande pudo arreglar su estatus migratorio mediante el programa IRCAM, el cual le dio la oportunidad a Reina y a sus hermanos de asistir a la universidad. Como resultado, Reina fue capaz de vencer el dolor que sentía por la separación de su familia y su lucha en la sociedad americana por medio de su escritura. Además, Reina recibió el apoyo de la doctora Diana Sabas, quien le ayudó a encontrar su identidad por medio de la literatura chicana y le impulsa a seguir adelante con su escritura y con su vida. Por ende, Reina y sus hermanos representan a los millones de niños que se quedan atrás y son abandonados por sus padres. En fin, la inmigración no es un fenómeno que solo afecta a una persona, sino a toda una familia, como es el caso de la familia grande. Ya que hemos discutido los temas de importancia de la distancia entre nosotros, pasaremos con el análisis de A través de montañas. Este relato ficticio comienza con Miguel García, quien esforzado al salir de su país por el estado de pobreza que le afecta a él y a su familia. Miguel es un agricultor, pero no es suficiente para mantener a su familia y a causa de la pobreza, 2 de sus hijas fallecen. En la siguiente cita, pueden ver el estado en el que se encuentra la familia. Fue mi culpa, Juana. Yo debería haber trabajado más duro para sacarlos de aquí. Debería haber trabajado más horas y poco a poco haber construido una casa mejor y más cerca del pueblo. Este sentimiento de culpa impulsa a Miguel a emigrar a los Estados Unidos para brindarle una mejor calidad de vida a su familia. En la próxima cita se puede notar su sentimiento de culpabilidad. En unos días me iré para el otro lado, mija. Lo siento, mija, pero trabajando de campesino ganando unos pesos al día no es suficiente. Adicionalmente, Miguel consideraba que la inmigración sería por corto tiempo, lo que le daría tiempo necesario para reunir dinero suficiente y así poder regresar a su país para ayudar a su familia. En la cita de abajo, él hace una promesa a su hija y le asegura que regresará. No piense que me iré para siempre, mija. Solo me iré por un tiempito para ganar dinero. Yo regresaré tan pronto tenga dinero, te lo prometo. Tras la emigración de su padre, Lupe García se convierte tras la inmigración de su esposo, Lupe García se convierte en la encargada de proveer el sustento en la casa y cuidar del bienestar de su hija. No obstante, Lupe no cuenta con el apoyo de la familia de su esposo. Es abusada sexualmente y psicológicamente por don Elías, un adinerado del pueblo. Además, la gente de su comunidad la acusa de ser una mujer abandonada. Pero aún así, Lupe tiene la esperanza de que su marido regresará, como se expresa en la siguiente cita. Las cosas que dice la gente de ti, Miguel, no son ciertas. Ellos dicen que no me escribirás, dicen que me has abandonado, pero yo sé que eso no es cierto. A consecuencia de todas esas injusticias que sufrió, Lupe se refugia en el alcohol, lo que provoca que haya un distanciamiento emocional con su hija y que tiempo después sea encarcelada por asesinar a don Elías. La cita a continuación muestra el estado físico y emocional de Lupe, a consecuencia de todo lo que le ha pasado. Lupe estaba en el suelo, con moscas bailando alrededor. Tenía la cara tapada con el cabello sucio y enredado, y traía puesto un vestido lleno de agujeros. «Dame otra cerveza», le dijo a Juana, al sujetarla de la muñeca. Asimismo, Juana García también se ve afectada emocionalmente, ya que se sentía culpable de la inmigración de su padre a los Estados Unidos. Y esto lo podemos percibir en la siguiente cita. Cuando sintió la cara fría,
Otra vez sabía que Pa ya se había alejado. Permaneció en su catre, aguantándose las lágrimas. No podía dejar de pensar que por su culpa Pa se había marchado. Después que el padre de Juana se dirige al otro lado, ella deja de asistir a la escuela porque sus compañeros se burlan de ella, pero también deja la escuela para encargarse de su madre. En la cita de abajo podemos ver la burla que le hacen sus compañeros. Bueno, yo he escuchado que tu padre se ha olvidado de ti y de tu madre. De seguro ya se buscó una gringa. Por otra parte, la madre es encarcelada y a los 13 años, Juana decide irse al otro lado en busca de su padre porque no sabía nada de él. En este mapa, como pueden ver, el mapa enseña la ruta que Juana tomó desde México hasta Tijuana. Al llegar a Tijuana, Juana conoce a Adelina Vázquez, una prostituta que le ayuda a investigar cómo llegar al otro lado. Asimismo, Juana se adentra al mundo de la prostitución y logra relacionarse con los coyotes, o sea, con personas dedicadas a cruzar personas indocumentadas al otro lado. Y al cruzar la frontera, Juana es capturada por agentes de inmigración, que la deportan a México y truca su sueño de estar en el otro lado y encontrar a su padre. De manera que al llegar a México, Juana se entera que Adelina fue asesinada y toma como suya el acta de nacimiento de Adelina, la cual le permite cruzar nuevamente la frontera sin ningún problema. Adelina, que fue Juana en el pasado, llega a Los Ángeles sin dinero y sin conocer a nadie, pero pronto se adapta a la sociedad estadounidense y decide estudiar para prepararse profesionalmente y aprender inglés. Asimismo, Adelina sigue buscando a su padre Miguel, hasta que por fin encuentra al coyote, que desde hace 16 años sabía dónde estaban los restos de su padre. En la siguiente cita podemos ver cómo el coyote le dice a Adelina que su padre murió en su intento al cruzar la frontera. ¿Dónde está?, preguntó Adelina. Tu padre está en medio de la frontera, al pie de la peña. Hay un montón de piedras. Tu padre está enterrado allí. Finalmente, Adelina recoge los restos de su padre y vuelve a su pueblo para informarle a su madre que su padre nunca las había abandonado. Nosotros concluimos que la principal causa de la inmigración es la condición de pobreza en México. De hecho, creemos que los principales efectos de la inmigración son la ruptura entre los lazos familiares y un sentimiento de abandono que se produce en los familiares que se quedan en México. De igual manera, con la inmigración del padre se producen cambios en la estructura familiar de los miembros que quedaron en México. Por ejemplo, la madre es la encargada de mantener a sus hijos y el hermano mayor se convierte en el encargado de sus hermanos menores. Cabe destacar que para las personas indocumentadas, la inmigración es un proceso muy difícil de enfrentar, ya que muchos perecen al cruzar la frontera y pierden la oportunidad de proveer una vida mejor para su familia. Por otro lado, los inmigrantes que logran llegar a los Estados Unidos tienen que adaptarse al país aprendiendo inglés y el ritmo de vida, aunque esto no ocurre en muchos casos. Desgraciadamente, las familias que emigran a los Estados Unidos sufren de un distanciamiento emocional, ya que se generan cambios abruptos en la relación entre padres e hijos. En fin, nosotras creemos que la inmigración México-Estados Unidos es un tema significativo en ambas naciones, ya que sigue afectando a muchas familias mexicanas que desean tener una vida mejor. Antes de finalizar con nuestra presentación, quisiéramos darle las gracias a nuestro asesor, el profesor Urioste, y a todos los profesores que contribuyeron en nuestra educación, al igual que a nuestras familias que no pudieron estar presentes el día de hoy, y también a nuestras compañeras y compañeros que nos apoyaron durante toda esta jornada en CIUSD. Muchas gracias. So thank you very much, Rosanne and Dinora, for your presentation. We now welcome questions for both presenters. From the two books that you read by Brenda Glenn, what was the most surprising thing that you got from the two works? I think it was equally from both, since they're both similar books. But I really connected with Reina's story, as I've dealt with the effects immigration can have on a family.
So I think overall, both of the books were surprising to me, and the way that she described how immigration affected her family. For me, when I read the books, when I heard about immigration, I always think about the people that came here, but I never think about the people that stay in their country. So I think that's important that also when we think in immigration, we also think in the people that stay there and all the obstacles that they have to go through. Did you get a chance to meet the author? And if you did, no, never mind. No, ask. Unfortunately, I didn't, but I believe my partner did. Well, we sent an email to Reina Grande and tried to contact her, but I think she's really busy and we didn't. It was in have the her. Common Read. Hmm? I think she saw her when she came to the Common Read last October. Oh, you were talking about the book. No. Any other questions? Yes. One of the things I noticed in reading her books is she really does leave out much discussion about political climate. And I always kind of wondered about that. And did you notice that, or what did you think about sort of the lack of focus on politics and economics? Yes. And that, I mean, it made sense when she was a child, because when you're children, you don't think about that kind of thing. But even as an adult, writing from an adult perspective, she didn't really go into a lot of that. Well, I'd like to get your take on it. Yeah, in her book, she doesn't really mention anything about politics. I think at the beginning, she just talks about Mexico's economy. But there was a letter I read that she wrote to her, I think, niece. I didn't include it in my essay or my presentation, but she does talk about politics there. And she tells her niece about the experiences she's had and how this country will treat her compared to Mexico, and that in Mexico she'll never be an immigrant. But she does talk about like Donald Trump and all the immigration laws he's imposed. Thank you. I see another hand. Just out of curiosity, for both of you, did you enjoy more and why? For me, it was The Distance Between Us, because it had a happier ending than the other book. I mean, the other book, it does have a happy ending, but a lot of things occur to lead to that. But I felt more connected to The Distance Between Us. And since it was a memoir, you know, you learn about her as a writer and all the obstacles she had and how she overcame all that. And that was inspiring for me. For me also, The Distance Between Us, because it's about Reina Grande's personal experience. And I think that in the other one, it's more like a fiction, but it's also similar to The Distance Between Us. So I like more The Distance Between Us. That concludes everything. Thank you once again for the presentation.